noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel. Lo primero, he recibido muchas llamadas y muchos mensajes por el programa del anterior fin de semana. Creo que ha estado sumamente polémico. Agradecer a toda la gente que nos ha dado seguimiento y pues el cariño y bueno, las críticas que también he recibido. Pero fundamentalmente quiero pedir una disculpa con toda la gente, con todo el público que me acompaña todos los domingos, porque el anterior domingo me he enojado. Y alguna gente me ha escrito y me ha dicho: Susana, es la primera vez que te veo enojada, y verdaderamente era la primera vez que estaba enojada. Un periodista una vez, antes de empezar a hacer estos programas, etcétera, me dijo: siempre duda, de todo lo que te digan duda, y eso te mantendrá en calma. Pero evidentemente, pues el anterior domingo yo tenía evidencias, no había dudas. Les quiero pedir disculpas a toda la gente que me acompaña. Esta noche vamos a hablar de un tema muy polémico. Esta semana se hace la cumbre de la reforma judicial para llevar adelante la reforma judicial en la ciudad de Sucre. Han venido realizándose 9 precumbres en cada uno de los departamentos. Desde el año 2009, que es cuando establecimos el nuevo pacto social a través de la nueva Constitución Política del Estado, pues se ha transformado muchísimo el país. Prácticamente han cambiado de manera significativa los dos poderes, tanto judicial como el ejecutivo. También había un cambio importante en el órgano electoral. El único órgano que verdaderamente no ha tenido, pareciera que no ha tenido ese mismo impulso en la transformación, ha sido pues el órgano judicial. Al día de hoy hay un debate muy fuerte de qué es lo que debemos hacer con ese órgano para que verdaderamente haya una transformación y llegue la justicia pues a donde tiene que estar, con los ciudadanos, ¿no? El 2011 se plantea, como dice la Constitución, la elección de los magistrados en los 4 tribunales, una elección que tiene muy poca legitimidad. Hay un llamado muy grande al voto nulo. Pues bueno, el momento que después de que se realiza esa elección, entran los magistrados y entran con muchísimas críticas, en un momento realmente complejo. Para hablar de ese tema hemos invitado esta noche al constitucionalista Carlos Alarcón. Carlos, bienvenido a esta casa no es hotel por primera vez. Susana, un gusto estar acá compartiendo contigo la opinión pública. Muchísimas gracias por estar aquí. Con nosotros también está Rudy Flores, que ha sido el primer presidente del Tribunal Constitucional. ¿Verdad? Bienvenido. Buenas noches y agradecidos por la invitación. Y saludamos esta iniciativa de poder abrir los medios de comunicación para un debate como es la Cumbre Nacional de Justicia, y es una excelente oportunidad para plasmar las experiencias que hemos tenido con las nuevas autoridades, ¿no? Eso nos interesa mucho saber de usted, ¿sabe, Rudy? También a veces creo que por ahí somos demasiado injustos, no les damos micrófono nunca y les damos palo toda la vida. Con nosotros también Héctor Arce. Héctor, buenas noches. Esta vez no te he traído con engaños, te he traído a hablar de justicia. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Gracias, Susana. Como siempre es un honor y un placer estar en este programa tan visto, tan comentado, un análisis tan rico, y bueno, un saludo a Carlos y al doctor Flores, con quienes es un honor compartir este panel. Gracias por venir. A ver, Carlos, empezaré contigo. Cuando se eligió a las autoridades de los distintos tribunales, te opusiste a las reformas que se estaban haciendo en la Constitución. El momento de la Asamblea Constituyente, de hecho, tenías alguna propuesta distinta, se te vio en varios medios, etcétera. ¿Cuáles eran las objeciones que tenías a la conformación constitucional del órgano judicial? Mira, la principal observación que tenía era sobre todo a la fase de preselección para elegir por el voto popular a las altas autoridades judiciales, ¿no? Y si tú analizas lo que ha ocurrido después de aprobada la Constitución, te vas a dar cuenta que independientemente de los defectos estructurales que evidentemente he cuestionado la elección de voto por los jueces, el mayor problema en la anterior elección ha estado en la fase de preselección. En la fase de preselección, la Asamblea Legislativa Plurinacional la hizo de tan mala manera, ¿no?, que prácticamente nos forzó a los ciudadanos a votar por opciones muy limitadas en función a todos aquellos candidatos afines obviamente al oficialismo o a sus organizaciones sociales, que es decir lo mismo, y que fueron incluidos sus nombres en la papeleta. Entonces, de esa manera no has logrado tener en el país, desde el comienzo de la fundación de la República, eso hay que reconocerlo, pero yo creo que ahora se ha agravado exponencialmente el problema,
y no has logrado constituir una justicia verdaderamente independiente y de alta calidad, que es lo que estamos demandando a gritos todos los bolivianos. La clave para esto es romper el monopolio de la decisión política, tanto en las designaciones como en las destituciones de todos los jueces, y especialmente de las altas autoridades judiciales. Ahí, en el 2011, también recordamos que tú llamaste al voto nulo. De hecho, incluso solicitaste que hubiera una casilla especial y toda esta cuestión, ¿no es cierto? ¿Cuál era tu objeción en realidad? O sea, porque ahorita estás hablando de la elección de jueces, que la elección de jueces se da en otro momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu objeción a la votación? ¿Cuál era tu objeción en ese momento a la votación en esos 4 órganos? Mi objeción... En esos 4 tribunales, perdón. Y planteamos con una nota con José Antonio Quiroga, entonces era Corte Nacional Electoral, planteamos que se incluya una casilla, una columna, donde el soberano, que es el que en definitiva iba a avalar o no avalar con su voto la forma en que trabajó la Asamblea Legislativa Plurinacional, la única forma que tenía de hacer este control era que en el caso de que el soberano, el ciudadano que va a votar, considere que hizo un mal trabajo, como efectivamente lo hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda agarrar y decir: yo estoy en disconformidad con todo el proceso como se lo ha llevado a cabo. Entonces, por lo tanto, pongo mi voto en esta casilla, ¿no?, donde es un voto anulatorio por la mala forma en que se ha llevado a cabo la preselección. Entonces, todos los candidatos que me estás ofreciendo a mi voto, ninguno me convence, pero no específicamente por las personas que me estás ofreciendo, sino no me convencen porque por la mala manera en que han sido preseleccionados, el peso mayor de la decisión política ha terminado siendo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y no de mi voto en las urnas. Esa era la razón por la cual queríamos que se incluya esta casilla del voto nulo. Una otra repregunta. Tú a la primera pregunta me decías que hay un problema con los jueces, un problema clarísimo con los jueces, pero los jueces no se eligen por voto popular, ¿no es cierto? Los jueces, o sea, aquí por voto popular se eligen, no sé si se llaman jueces también, los magistrados de Justicia, Agroambiental, Constitucional y el Consejo de la Magistratura. Y es el Tribunal Constitucional o la Magistratura, no sé cuál de los dos, que elige a los jueces, ¿no es cierto? Entonces, si el problema son los jueces y ellos no son electos... No, uso juez en sentido genérico, es decir, todos cumplen la función de jueces, independientemente de lo que unos se llamen magistrados, otros vocales, otros supremos, etcétera. Es decir, a lo que me refiero es que el aspecto más importante de la designación de los altos jueces, para ponerlo así, son los que desempeñan justamente estos cargos y son donde se requiere con mayor urgencia y necesidad que sean realmente jueces independientes de todo tipo de poder, pero especialmente el poder político, y que además sean jueces de alta calidad profesional. Rudy, a ver, hay problemas estructurales con la justicia, como ser la propia organización del mismo órgano judicial. Surgen muchísimas críticas alrededor de la horizontalidad, ¿no?, de estos 4 tribunales. He tenido que hacer una revisión realmente muy grande alrededor del organigrama del Poder Judicial. ¿Hay alguna forma de darle una solución a el órgano judicial, a estos problemas tan grandes que tiene el órgano judicial, sin una reforma constitucional? Para atender ese cuestionamiento es importante hacer referencia a la elección de autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Es importante destacar que la elección de magistrados del órgano judicial en realidad no es un sistema malo en sí mismo. Es más, se ha visto que han habido resultados muy positivos en la constitución de la estructura del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional. Los primeros 2 años prácticamente la labor del Tribunal Constitucional ha ido acompañado tanto por voces del gobierno como de la oposición y de la sociedad por el buen trabajo que se está haciendo en el Tribunal Constitucional. Es más, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en el informe de la gestión 2012 y de la gestión 2013 han destacado muchas sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eso muestra que definitivamente en su momento, cuando había una visión positiva de la Administración de Justicia, el Tribunal Constitucional cumplió su rol. Y es más, es una
la justicia constitucional ha sido la que ha avanzado más en dotarse de un instrumento en coordinación con el órgano legislativo. Perdón que te corte, Rudy, pero sí es, digamos, que tienen una calificación tan alta, digamos, dentro de las Naciones Unidas y toda esta cuestión. ¿Por qué crees que la gente tiene esta percepción de que la justicia no le llega? Es importante diferenciar las jurisdicciones. Creo que hay un problema hay una crisis efectiva en lo que es en la jurisdicción ordinaria y particularmente lo que es materia penal, donde se involucra el Ministerio Público a través de las investigaciones, donde se involucran los jueces cautelares, porque se ha ido apropiando la sociedad boliviana en términos de que hay justicia si el que es indicado de un delito está detenido preventivamente. Sin embargo, si le aplican una medida sustitutiva, hay una percepción social de que no hay una administración de justicia cuando hay tratados internacionales ratificados por el país que establecen que la detención preventiva debe ser la última medida que debe aplicar un juez cautelar. Más allá de eso, definitivamente con lo que comprende la elección de magistrados, creo que efectivamente ha habido un error en la designación y elección de algunos magistrados, porque y el error no radica en el mismo sistema judicial, porque en realidad ha habido una convocatoria pública, se han presentado los candidatos, ha habido un proceso de preselección de aprobado por 2/3 de la Asamblea Legislativa, y quienes fueron habilitados como postulantes han sido sometidos a un escrutinio electoral público. No era posible plantear que se computen los votos blancos o nulos, porque eso no está en ningún sistema democrático cuando hablamos las formas de elección. Hablamos de mayoría simple, podríamos hablar de una mayoría absoluta, 2/3, pero no hay una contabilización de los votos blancos o nulos. Esa no puede ser la fórmula o el parámetro para descalificar que un proceso de elección de autoridades no haya sido legítimo. Y es más, podemos decir que ese proceso es tan complejo que supera cualquier proceso de elección de autoridades o ministros anteriormente del órgano judicial, donde solamente con 2/3 del Congreso se elegía a un ministro. Acá se ha adicionado y se ha sometido a un tema de escrutinio, un proceso electoral para la elección. Pero justamente de es muchas de las críticas radican ahí precisamente, ¿no? El hecho de que hayas aplicado, digamos, digamos, el voto popular tradicionalmente diseñado para la representación en el órgano ejecutivo y legislativo, donde tú vas a interpelar cierto tipo de intereses también, es decir, el diputado de mi barrio, el diputado de mi ciudad, el diputado de mi departamento representa a mi departamento, por ende yo como tarijeña le pido a mi bancada tarijeña que responda a los intereses de un tarijeño, evidentemente, ¿no? Entonces, pues la crítica está ahí, y la crítica está ahí desde el 2011, ¿no es cierto? O sea, cuando tú sometes esto al voto popular, pues lógicamente pues generas que haya una necesaria respuesta política, porque estás aplicando una metodología de origen distinta a lo que es el Poder Judicial. Y es un poco luego lo que las críticas que han habido, hasta el propio presidente lo ha dicho, ¿no? Que hay una decepción muy profunda por las presiones que hubieron a partir de este voto, ¿no? Creo que tocas un elemento muy importante. En realidad puede haber una elección, en este caso de autoridades judiciales, partidaria o apartidaria. En este caso no han sido los partidos políticos o las organizaciones sociales que han propuesto candidatos. No ha habido candidatos de partidos políticos para ocupar cargos judiciales. Y la participación y el proceso de elección sí efectivamente ha tenido un componente de que algunos postulantes al órgano judicial han procurado apoyos de organizaciones sociales. Y se ha verificado eso, que cuando han ejercido ya la titularidad en el Consejo de la Magistratura, el órgano judicial, otras instancias electas, han sido las organizaciones sociales que han recurrido a la autoridad electa y les han buscado que se haga una verificación del apoyo que han recibido en el proceso de elecciones. Pero este problema es un problema que se ha verificado también en procesos electorales en Estados Unidos, donde hay grupos de interés que apoyan en aquellos estados donde hay elecciones de autoridades judiciales y comprometen la imparcialidad de las autoridades. Sin embargo, la particularidad y en su momento la Constitución Política del Estado y lo que ha sido todo el régimen electoral han planteado que no haya ni la posibilidad de hacer campaña.
que no haya ningún partido que postule a los candidatos. Pero sí ha habido una deficiencia muy grande en la evaluación de méritos, de integridad y de idoneidad de magistrados postulantes habilitados para las elecciones. Y ese es un elemento que debe ser, en una visión autocrítica, reflexionado, porque más allá de que cambiemos el sistema a un sistema designado por la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo, o un sistema mixto, si no hay una verdadera ponderación de lo que son las capacidades que verifiquen la integridad, la idoneidad y la imparcialidad, es muy difícil que tengamos autoridades a la altura que se espera, ¿no? A ver, Héctor, ahí haciendo una revisión de las declaraciones, etcétera, que han habido alrededor de lo que ha significado esta elección, tú coincides ahora con las declaraciones de Carlos en el 2011, que pues era mucho riesgo llevar al voto popular al tema de los magistrados, ¿no es cierto? Ustedes como más han reconocido que esto ha sido un fracaso, ¿no es cierto? Y tú desde la Procuraduría del Estado han hecho una propuesta que recoge los 6 ejes de una anterior cumbre del año pasado, entiendo, ¿no? A ver, ¿y en qué consiste esta propuesta? O sea, ¿qué es lo que ahora va a suceder? Porque evidentemente el momento de la votación, yo ahí quiero insistir, ¿no? Había un contexto político pues clarísimo, un MAS apoyando a que exista la elección, una oposición apoyando a que no exista una elección, y el momento que se vacía, ¿no? Que hay un voto nulo que representa, etcétera, etcétera, una opción política, y cuando hay un voto válido, también representa una opción política, por ende responde a intereses políticos, lógicamente, es decir, era lo que iba a pasar. A ver, pero vamos a tu propuesta, que ya van 15 minutos de programa y no te dejo hablar. Media hora. El problema es mucho más grave, Susana, ¿no? Y gracias por esta oportunidad de poder aclarar varias cosas que yo las he vivido directamente. Mucho se habla del proceso de preselección. Yo el año 2011 era presidente de la Cámara de Diputados y he participado directamente en ese proceso de preselección, y algunas consultas que a todos los críticos a ese sistema quisiera hacerles y que nos las respondan con toda hidalguía. Porque yo respeto mucho a Carlos, respeto mucho a otras personas como Juan del Ganado, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que los abogados, los científicos del derecho, llamémosle así, o quienes pretendemos hacer del derecho una ciencia, o quienes entendemos a nuestra ciencia una verdadera disciplina científica, tenemos que movernos sobre determinadas certezas y no mover nuestro planteamiento si no es a través de comprobaciones científicas, ¿no? Y nosotros, el proceso constituyente, el movimiento al socialismo, el propio presidente Evo Morales ha apostado por una fórmula que entendíamos era la solución definitiva para la despolitización de la justicia. No nos olvidemos que en el pasado todos los cargos del Poder Judicial eran cuoteados por los partidos políticos a través del proceso de selección por 2/3 de votos, que eran acuerdos, componendas, cuoteos que se daban al interior del ex Congreso Nacional, donde de la noche a la mañana salían magistrados que nadie los conocía, pero que respondían una línea, que además reprisaban el poder en los vocales de los tribunales departamentales, las cortes departamentales de justicia que se llamaban antes, los jueces, los funcionarios, y hasta para ser oficial de diligencias. En el pasado tenían que tener un carnet de militancia política, y esto lo hemos vivido desde la cátedra universitaria, lo hemos vivido desde la formación, desde el ejercicio del derecho. Para romper todo eso, el proceso constituyente lanza una fórmula única en el mundo. No hay otra experiencia en el mundo entero. En algún momento yo le llamé la fórmula boliviana, para la elección de autoridades por el voto popular. En la historia hay algunos casos de que se eligen jueces menores en Japón, en algunos estados del sur de la Unión Americana. En la experiencia histórica en la Revolución Francesa hubo un caso de aquellos, pero en realidad en la actualidad no existe. Y Bolivia apostó por una fórmula nueva. Todas las máximas autoridades de la justicia que sean elegidas por voto popular. Primera situación. El proyecto original de la Asamblea Constituyente establecía de que sea directamente el órgano electoral el que presente las listas y mande a consideración del pueblo, y el pueblo elija de esas listas. Fueron los partidos políticos tradicionales que trataron de buscar un acuerdo y finalmente impusieron en el acuerdo que se hace en octubre del año 2008, Carlos sabe muy bien eso, que condicionaron una reforma, una de las 144 reformas que se le hace al texto constitucional, era justamente condición de las minorías, de Podemos, de Jorge Quiroga, de Vázquez Villamor, para que se haga una preselección por 2/3 de votos y el resultado se lo mande al pueblo. Nunca hay que olvidarse de eso. ¿Cómo se hace ese proceso de preselección?
Todos le echan la culpa al proceso de preselección, pero no es tan así. El problema es que el sistema en sí mismo no es viable. Un buen abogado, un abogado que se respeta, que se conoce a sí mismo, y digo con mucho respeto a Rudy, además por la amistad que tenemos de hace muchos años y el respeto académico que yo le tengo, pero ha habido muchos abogados, quizá con mayor experiencia, que no se han presentado al proceso de selección. Si ustedes me dicen ahora en este momento y sacamos las listas de quienes se presentaron a ese proceso de selección y me dicen, ustedes debían haberlo elegido al doctor Pablo Dermisaki, que se presentó para el Tribunal Constitucional, y no lo hemos elegido para la preselección, acepto yo mi responsabilidad. Si ustedes me dicen, había un doctor Hassen Teufel, había, qué sé yo, unos nombres pesados en la Administración de Justicia, en el área del derecho ordinario, la justicia constitucional, que no lo hayamos elegido para ser puesto a consideración del pueblo, yo puedo aceptar alguna crítica en el sistema de preselección. De lo que había, de la gente que se presentó, porque mucha gente no quiere presentarse, porque ha sabido que era una elección política, ha sabido que era una elección donde iba a ir a una competencia electoral. En una competencia electoral muchas veces la gente ha votado porque lo ha visto un señor vestido como él. Y eso ocurre en el voto popular. Esa ha sido la gran falencia que ha tenido este sistema. Y por lo tanto, la preselección se dio de lo que había. No había más. Y eso podemos analizarlo, Carlos, podemos sacar las listas y podemos ver quiénes estaban en esa y si nos equivocamos, ¿en qué nos equivocamos? ¿A quiénes propusimos erróneamente y a quiénes podíamos haber propuesto certeramente? El resultado es el que hemos vivido. Han pasado ya 5 años, yo respeto muchísimo, grandes esfuerzos que se han hecho. Ahí está la presidencia del doctor Rudy Flores, la presidencia del doctor Bomborris, pero a ver, analicemos en el mismo Tribunal Constitucional, cosas que ha vivido el mismo doctor Flores y que nosotros hemos sufrido. Un magistrado electo por voto popular que se asumía como presidente del Estado, como presidenciable para la presidencia de la República, que lo primero que hace es decir que leía sus fallos en coca. Sí. En la vida de un magistrado, o sea, en las manos de un magistrado está la vida, la propiedad, la dignidad, el honor, lo que es un ser humano. Todas esas cosas de un ser humano finalmente están en las manos de un juez. Héctor, por eso la justicia es tan no se importante. podía, digamos, a ver, como por eso, ustedes, órgano legislativo, ejecutivo, etcétera, lo que sea, digamos, si alguien sale y dice voy a leer el fallo en coca, es decir, cancelar su... ahí está una falla que yo con todo respeto le atribuyo al propio Tribunal Constitucional. ¿Por qué el mismo Tribunal Constitucional que lo presidía el doctor Flores no dijo en ese momento lo que le dijo una vez un Tribunal Supremo de Justicia, una Corte Suprema de Justicia, a uno de sus magistrados, cuando por razones de edad estaba en una condición física que no podía cumplir su responsabilidad? Sabemos que hay una magistrada en el Tribunal Constitucional que tiene serios problemas de salud. Sabemos. No vamos a dar nombre, pero sabemos. ¿Y qué ha hecho el mismo Tribunal Constitucional para solucionar esa situación? Hay magistrados que adelantan su criterio libremente. Con la colaboración del Tribunal Constitucional hemos aprobado un Código Procesal Constitucional, que es el segundo en América Latina, el primero que tenemos en Bolivia, solamente nos ha ganado el Perú. Y ese Código Procesal Constitucional, Susana, dice que el presidente debe ejercer sus funciones por un periodo de 3 años. Estamos en el 5º año y creo que ayer anteayer se ha posicionado al 4º, 5º presidente del Tribunal Constitucional. No lo han respetado al propio doctor Rudy Flores, que decía la norma debía permanecer 3 años en su gestión. Estoy ejemplificando solamente con un órgano. Ni hablemos de lo que ocurrió en el Consejo de la Judicatura, ni hablemos de lo que ocurrió en el Tribunal Agroambiental, donde los magistrados, muchas veces por responder a sus cartas políticas, han llegado incluso a tener agresiones físicas. Y ni hablemos de lo que ocurrió con poquito tiempo, Héctor, pero te voy a hacer la última pregunta. Es decir, a ver, tú me estás hablando de, un grave problema dentro... El resultado... pero a ver, dentro del Poder Judicial, que no necesariamente, hace al voto popular, sino es un tema de cómo está estructurado el propio Poder Judicial, ¿no es cierto? Es este sistema del voto popular que lamentablemente, con muchas excepciones, ni siquiera diríamos con unos cuantos, con muchas excepciones, no ha funcionado, no ha dado la respuesta que la sociedad boliviana esperaba. El constituyente hizo una apuesta y no ha funcionado. Y hoy en día tenemos que tener pues una visión hacia futuro responsable y realista. Yo discrepo mucho con las opiniones como don Juan del Granado, que la noche del 16 de octubre del año 2011 dijo: ningún juez se ha elegido ahora en Bolivia, esta es una elección fraudulenta, esto no sirve, son jueces azules, pitufos azules y demás cosas, y ahora es el gran defensor del voto popular.
O de mi amigo Carlos, que dice, en su momento dijo, pongan una casilla para quienes no quieran saber nada. Yo recuerdo muy bien, hoy estaba buscando ese artículo, justamente usted lo ha mencionado, Susana. Un acérrimo opositor al voto popular ahora se convierte en un defensor del voto popular. Respetamos mucho, pero ¿cuáles son las razones para hacer esta defensa? Lo que dice aquí, no se debe utilizar la reforma judicial para abrir la Constitución. Yo le planteo a Carlos la pregunta al revés. Por el temor que tengamos un nuevo referéndum y el presidente pueda ser reelecto, ¿vamos a dejar la justicia como está? ¿Vamos a hacer como tú dices, no la tocaremos hasta el 2019, habiendo los requerimientos urgentes que hay de transformar la Constitución, solamente por miedo a que se consulte nuevamente una situación que en última instancia estaría en manos del pueblo soberano ser dilucidada? Yo sinceramente creo... Adelante, que por favor. Sí. La respuesta es sencilla, Héctor. Ustedes están queriendo utilizar como caballo de Troya la reforma judicial emergente, entre comillas, de la cumbre de Sucre, porque el objetivo principal que tienen es cambiar el artículo 168 para desconocer la decisión soberana del pueblo, vinculante y obligatoria, por imperio de la propia Constitución y de la ley del régimen electoral, y para conseguir el desquite del no. Entonces, más bien lo que vas a hacer ahí, vas a contaminar un proceso que debería ser auténticamente para encontrar una justicia independiente y de alta calidad, con un móvil subalterno porque el pueblo ya decidió el no, y esa decisión se la tiene que cumplir, se la tiene que acatar. El gran problema en el que estamos ahora en la sociedad boliviana es porque el presidente y vicepresidente no le da la gana de cumplir la prohibición del artículo 168, que tú, Susana, la debes conocer muy bien. ¿Y por qué digo que no les da la gana de cumplir? Y esa tentativa de violación que ha sido avalada por este Tribunal Constitucional, ¿no? En lugar de decirle al presidente y vicepresidente, no es constitucional ir a cambiar una norma constitucional que nunca se la ha aplicado, primero cúmplanla, respeten esa prohibición, después evaluemos los resultados de esa aplicación y en función de eso veremos si corresponde a la necesidad de cambiarla o no. Entonces, lo que hemos hecho los ciudadanos cuando hemos ido a votar por el no, hemos actuado como un tribunal constitucional paralelo para defender el respeto a la Constitución que ustedes la han impulsado en el proceso de cambio. Por el temor al desquite, entonces, como tú le dices, ¿cuál es tu por el riesgo? temor al desquite, Tu propuesta, como tú le dices, yo te propongo... vas a impedir una profundamente necesaria reforma se la sobre va a el hacer tema el de la año justicia. 2019 y transitoriamente 2019, mejoraremos la preselección. Esa es la propuesta. Nos quedamos parados con la justicia la que tenemos. Ahora vamos a discutir la propuesta. Vamos a hacer una gran propuesta. Yo tengo dos repreguntas ahí para ti. ¿Con qué criterios se ha pero me tengo que ir a un corte? Claro, es muy fuerte lo que se pone en la mesa, ¿no? Son dos temas diferentes, Susana, si me permites, y yo creo que después del corte habría que abordar los dos temas, ¿no? Uno es la necesidad de la reforma constitucional de la justicia, que puede hacérsela vinculada a otras cosas o no, la ley no lo prohíbe, y otro es el tema del famoso desquite, como le dice Carlos, que no es ningún desquite. Hemos ganado la Copa, la final, y nos quieren quitar la Copa y la final. ¿Cuándo has visto que hay dos finales? La trampa ha sido... se llama Gabriela Zapata. Y ahora, a ver, sí, vámonos. Nos quieren robar la Copa que hemos ganado en el Vámonos mundial, a un corte, vámonos a un corte que volvemos a dilucidar estas dos dudas, por favor.